Bueno, acá con el doctor José Ocampos, es un lujo para nosotros tenerte acá, doctor, porque a pesar de la juventud, siempre vemos, principalmente por las redes, cómo defender ciertos conceptos, que son conceptos que a lo mejor a no todos les gustan. Claro. Pero este es un país democrático donde cada uno tiene que defender su posición. Entonces, primero, doctor, nos gustaría, porque te escuchamos muy activo en el tema de lo que se va a llamar ideología de género y esas cuestiones. Bueno, el punto es el siguiente. Paraguay es el único país hoy en América, desde Canadá, Tierra del Fuego, que está soportando hasta el día de hoy el asedio de la llamada ideología de género. Es un país bisagra. Y en este marco el Paraguay ha recibido una donación de la Unión Europea a través del famoso proyecto Vamos de 86 millones de euros para la transformación educativa. Lastimosamente, ese dinero no incluye el mejoramiento de materias o de ciencias exactas que tanto necesitamos nosotros en una educación técnica, matemática, geometría, física o química, o lectura comprensiva que tanto hace andar a la mente, sino que simplemente se basa sobre 4 ejes, ¿verdad? De inclusión, enfoque de derechos, de multiculturalidad, y ahí en esos marcos, y que la Unión Europea bajó esa línea que fue hecha a través de ONGs y sobre todo a través de sistemas europeos que vienen enlatados al Paraguay y que fueron blanqueados aquí supuestamente en acuerdos de transformación educativa que los realizó el MEC con 600 personas, pero que no dice quiénes son. Y resulta que no participaron ni siquiera los representantes de los maestros, y eso se puede verificar a través de la OTEP, de los principales sindicatos, tanto de directores como de las 2 de maestros que funcionan a nivel nacional. No participaron ni uno, y tampoco participó ningún solo padre. O sea que se llegó al punto de que las asociaciones de padres tuvieron que enviar 50.000 cartas y labrar más de 20 actas notariales en reuniones supuestamente en donde no le dejaban pasar. Y cuando fueron invitados fue al solo efecto, porque a vos te pueden invitar para participar en unas cosas, pero para estar es otra. Para estar es cuando te pasan ya el resultado, vos firmás y legitimás un hecho. Claro. Y participar es realmente cuando vos presionás, tenés tu punto de vista, se analiza, se vota, pero y aquí no participaron y se le incluyó ya al último punto donde los padres, la FEMAPE, la Federación de Padres, la Asociación de Padres del Paraguay, entendió perfectamente que estaba siendo utilizado y se levantó de la mesa. Y ahí está, entre otros puntos se basa, por ejemplo, el enfoque de derechos. El enfoque de derechos en donde habla de la autonomía legal de los niños que deben ser paulatinamente superados cada año. Ahí es en donde se da. Por supuesto que este proyecto de 185 páginas, querido ingeniero y audiencia, no dice la ideología de género per se, porque son muy inteligentes. Se apropian de algunos determinados términos, como decía el gran filósofo, la apropiación del lenguaje, ¿verdad? Hay palabras que uno no puede decir porque directamente te tildan ya de determinada cosa. Los derechos jurídicos del niño en progresión, en la práctica vemos en otros países que un niño no puede comprar cerveza. Un niño, si causa un accidente, penalmente son sus padres responsables, pero si quiere cambiar de sexo, el Estado tiene la obligación de pagarle, hormonarle y pagarle su operación de sexo, y los padres no se pueden negar. Eso es lo que está pasando en toda América y no lo inventé yo, falta simplemente con ver. Y en este caso, en el caso de los enfoques de multiculturalidad, en donde supuestamente te dicen las autoridades del MEC que aquí en nuestro país tenemos varias etnias indígenas y que también varias comunidades inmigrantes, que entre comillas nunca un descendiente de italiano tuvo problema en aprender español o ser el mejor en su clase por más que haya sido hijo de italianos o japoneses o alemanes. No, ahí está el secreto de la mentira. No se basa en el hecho en que el niño en Nibaclé tenga que aprender matemáticas en Nibaclé. Se basa en el hecho del concepto cultural de que el género no se da
por un principio biológico que venimos sexuados, sino que la percepción del género se da por la interpretación cultural que yo puedo tener. Y en ese marco yo me puedo considerar, así como estoy vestido, una mujer, y como es en Estados Unidos, en Canadá y en gran parte de Europa, el Estado tiene la obligación a mí de darme una cédula de identidad de acuerdo y conformidad de cómo me autoperciba. Entonces, yo me puedo percibir hoy como una mujer, me puedo percibir hoy como sin género, como transgénero o como los 112 hoy géneros que existen en forma legal en las Naciones Unidas, y falta simplemente que uno googlee para ver. Hasta hoy no sé cuánto va a ser mañana. Y, o sea que esta locura de los cuales nosotros no debemos caer en la trampa o generar burla, porque en realidad es un tema muy serio, porque está legal y vigente, a nivel es legal y vigente. Entonces, en ese marco sabemos lo que ocurre en otros países, y dentro de este embarco multicultural está principalmente la palabra no discriminación por género. Entonces, si uno se autopercibe como una mujer, entonces no se puede discriminar a eso. De ahí que vemos todos los materiales en otros países en donde los transexuales entran a las aulas de los niños de kinder, de jardín y de preescolar. ¿Por qué, ingeniero? Y eso es lo diabólico, aunque eso suena mal también, y justamente los que nos atacan utilizan de argumentos, así que voy a utilizar solamente argumentos objetivos. Porque la mente del niño es virgen y aún maleable. Entonces, si a ese niño yo le puedo enseñar de que él puede tocarse, puede masturbarse y tener relaciones, como la ministra de Género de España ha dicho hace poco, que un niño de 7, 8, 9 años puede tener relaciones sexuales y con quien quiera. O sea, una ministra del Poder Ejecutivo del gobierno español de Pedro Sánchez actual. Y lo mismo ocurre en Francia y otros países. Entonces, el primer mundo no es. Entonces, nosotros entendemos lo que pasa, ingeniero, y resulta que hay otro sector progresista que nos tilda de fanáticos, retrógrados, estronistas, nazis, fascistas, cuando simplemente nosotros queremos defender la integridad de nuestros hijos y se respeta acá la voluntad popular, y la mayoría estamos en eso. Para entender mejor, la discriminación en general es mala. Está prohibida constitucionalmente. Está prohibida. O sea, nosotros no tendríamos que discriminar a una persona o tenerla a menos por su preferencia sexual, ¿verdad? Acá lo que de alguna... No sé si eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo. Lo que acá de alguna manera le preocupa principalmente a los padres, que son las personas que más aman a sus hijos, es lo temprano que se plantea la idea de que el niño eventualmente tenga que tener como un menú, ¿verdad? Donde él elige cierto género, ¿verdad? Cuando realmente hasta a mí me costaría entender el total de esos 102 o 112 géneros que has narrado. O sea, es más un tema sobre todo de defensa a la infancia. Por supuesto, y de la primera infancia principalmente, de los niños que están siendo más atacados incluso que las nenas. Pero quiero ir ahí a un punto que dijiste clave. Para no llevar esto a lo que habían hablado de fascismo. O sea, acá nadie pretende hacer ningún tipo de lucha ni de discriminación contra las personas que han optado diferente. Eso debemos dejar en claro. Acá nosotros respetamos, yo creo que todo, quien más quien menos, tiene amistades, tiene familiares, tiene amigos, compañeros de trabajo. Acá esto no es una discriminación, al contrario, se los respeta, hay que triunfen profesionalmente y se celebra. Hay un compatriota más, de hecho que nuestra Constitución Nacional es clara ya y dice, no se admite ningún tipo de discriminación. Claro. Pero cuando vos le pones un apellido a la ley y le decís ninguna discriminación por género, ahí ya inmediatamente tenés la obligación de incluir en la malla curricular a todos los géneros que se consideren discriminados. Entonces, en un país en democracia se respeta la voluntad de la mayoría,
pero jamás puede una minoría imponer como obligatoria su condición de enseñanza a todo el país. Es al revés, mi querido ingeniero. Una minoría, de los cuales ni siquiera son quienes tienen esa preferencia sexual, una minoría política cuya ideología está basada en eso, porque ni siquiera todos quienes tienen esa preferencia apoyan este tema. Eso hay que decir y dejar en claro. Es un principio ideológico que viene con mucha cantidad de euros en materia de colaboración, que quiere imponer a todo el país una educación basada. El día sin género se llama ahora el día que era de la familia, en donde las niñas tienen que venir vestidos de niños y los niños vestidos de niñas. Y en donde se enseña a la clase de salud reproductiva que los niños tienen que ya masturbarse de corta edad para entender y disfrutar del sexo sin el concepto amor, o sea, sin compromiso. Y en donde necesariamente una niña va a ser libre solamente probando los beneficios del lesbianismo, y los niños también. Y todas las películas y todas las series hoy de Nickelodeon y de todos los canales hoy de niños está basado el concepto de éxito y desarrollo en ese modelo. Entonces, estamos viendo hoy una dictadura de las minorías. Correcto. Muy claro, creo que fuiste ahí, doctor. Y saltando a otro tema, sí, ya que este periodo parlamentario que va a iniciarse a mediados del año que viene, es el Parlamento que va a tener que dar su parecer favorable o desfavorable respecto a lo que se arregle de Itaipú y probablemente de lo de Yacyretá también. Si fueras electo como senador, que es lo que estás proponiendo al pueblo paraguayo, ¿cuáles serían los principios mínimos que vos crees que vos como parlamentario deberías de sostener en el Parlamento a favor de los derechos del Paraguay? Con respecto a Itaipú. Respecto a Itaipú y Yacyretá. Y bueno, yo creo que Paraguay enfrenta la deuda, va a llegar, como todos sabemos, prácticamente a cero. Y nosotros tenemos, como bien vos lo sabés, ingeniero, la gente cree de que Itaipú va a ser eterno, pero en esta velocidad de crecimiento económico que tiene el Paraguay productivo e industrial, creo que tenemos 10 años más de un Itaipú antes que necesitemos otras centrales de fuentes de energía. Pero que mientras eso se produce, para mí lo principal es en la negociación con respecto a Itaipú es tratar de utilizar toda nuestra alícuota parte que nos pertenece de la energía y principalmente tratar de obtener la posibilidad de la venta de terceros a precio de mercado de nuestra energía. Y si no lo obtenemos realmente, tratar de que en todo caso el Brasil compre, pero a otros precios de mercado, nuestra energía excedente. Y si no se da eso, tampoco la solución creo que sea la instalación de electrointensivas que se benefician a un costo muy bajo de la energía y obtienen tantas ganancias y que llevan tanto, sino que tratar de industrializar, pero tampoco sabemos que vamos a llegar a eso. Pero sí la ANDE tendría que hacer un sistema de redistribución interna. Seguimos teniendo cortes con cada viento. Nunca se hizo hasta el día de hoy una inversión absoluta que Paraguay pueda. Hoy, si nosotros no disponemos a utilizar toda nuestra energía, no hay manera, ni cómo, ni cuándo. No hay unas decisiones de política de Estado, pero con respecto al Brasil, sí, yo ya creo que tienen ellos el plan B, C y D de acerca de las posibilidades que van a hacer en cuanto al Paraguay, y yo creo que tampoco es un tema de misterio. Vos sabés que más que nadie, como ingeniero, como fuiste parte de Itaipú y de la ANDE históricamente, que en todas las negociaciones, principalmente de la Constitución de Itaipú, en materia incluso diplomática, al lado del canciller Raúl Sapena Pastor, estaba siempre de Bernardi, en donde opinaba él hasta en forma diplomática, porque era una fuente de consulta inagotable. Cuando era un problema incluso de geología, basado en la roca principal que está abajo del embalse, opinaba, Brasil enviaba a otro equipo especialista y por Paraguay de Bernardi. Cuando era un tema eléctrico exclusivamente, Brasil, otro equipo especialista, Paraguay de Bernardi. Cuando era un tipo de geografía, incluso en las partes inundadas donde iba a ser, Brasil, otro equipo especialista, Paraguay de Bernardi. O sea, en todas partes le encontraban a él. Porque la cuestión del sentido común, no hace falta que uno tenga 10 títulos de especialización en Harvard, sino que tenga un espíritu patriótico y sobre todo sentido común. Y aquí con respecto al Paraguay, principalmente, en donde todo el mundo piensa que las
compensaciones van a aumentar a $1.000 millones al año y todo eso, y sabemos que no es así. Se están inflando globos también que no son muy claros, pero sí tenemos que ser realmente patriotas aquí en cuanto a analizar en el anexo C el tipo de compensación que vamos a recibir de Brasil ahora, de que vamos a tener, y lo ideal hubiese sido que Paraguay, como ya lo dijeron tantos técnicos y lo dijiste vos en más de una oportunidad, hayamos preparado desde hace 10 años en adelante la capacidad de utilizar nuestro 50%. Mientras no lo podamos hacer, tenemos que liberarnos de esa camisa de fuerza que está en el tratado de que Brasil tiene derecho al excedente del Paraguay en caso de no posibilidad de consumir, pero en donde tengamos derecho a mejores condiciones de venta de esa energía y que no sea, porque aquí van a llover, no hace falta ser ningún filósofo para saber que van a llover las propuestas bajo la mesa. Excelente. Los famosos sobres a los técnicos que estén circunstancialmente sentados bajo la mesa de las que componen las altas partes. Vos sabés, y yo recuerdo, y vos más que nadie sabés, que Paraguay había creado, muchas críticas tiene el gobierno del presidente Alfredo Stroessner, por supuesto no vamos a hablar de los derechos humanos, coincidimos todos, pero había creado una comisión nacional, de los cuales formaban parte los más grandes intelectuales del país, un Ramiro Rodríguez Alcalá, un Luis de Gasperi, un Pedro Bodinó de Vilairé, Horacio Lebrón. Yo recuerdo que Ramiro Rodríguez Alcalá, por ejemplo, que era la figura intelectual, un abogado, profesor, docente, jefe de cátedra, pero afiliado al Partido Liberal, había renunciado a los emolumentos que le había dado el Estado paraguayo por su preopinión sobre esos temas. Y él dijo, renuncio a mi pago porque constituye para un profesional abogado el honor más grande que le haya otorgado representar a su país, y dejo esto como una enseñanza a mis hijos, dejo eso escrito, ¿verdad? Entonces, aquí no tiene que haber diferencias políticas de partido, aquí tenemos que ponernos la albirroja y sobre todo resistir, ingeniero, al famoso caballero Don Dinero, porque Itamaraty tiene, yo creo ya desde hace más de 10 o 15 años, programado distintas carpetas para un escenario B, C, D, I, E y F, de los cuales en Paraguay yo creo que no lo tenemos ninguno, y sobre las distintas facetas tienen ya un probable escenario de respuesta. Pero es el sentido común, como vamos a decirlo, como decía el ingeniero Bernardi, que a mí siendo estudiante, yo de colegio, le visitaba justamente ya investigando sobre el tema de Itaipú, la posición del famoso ingeniero Octavio Marcondes Ferraz para derribar aquello de que al Paraguay renunció y perdió y que se cometió una traición a la patria, y no es tanto así, eso lo podemos hablar en otro momento, que fue el más férreo enemigo de la realización de Itaipú con el Paraguay, de quien decía el país más pobre del mundo. Entregar las llaves del desarrollo del Brasil al país más pobre del mundo es una negligencia y traición a la patria imperdonable, decía Marcondes Ferraz. Pero aquí es el punto sobre los que tenemos que basar, y como va a ser luego un debate parlamentario, probablemente haya mucho lubricante también a nivel parlamentario en ambas cámaras, y va a primar el patriotismo, en donde todos vamos a quitarnos la careta y vamos a demostrar ahí quiénes somos realmente y si ponemos a la patria en primer lugar. Excelente, doctor. Bueno, se nos fue el tiempo, pero le agradezco acá al doctor por su presencia, por sus conceptos, y me quedo con eso, ¿verdad? El patriotismo en primer lugar, la patria, la gente en primer lugar, ¿verdad? Y con sentido común. Entonces, así vamos a conseguir, y esperemos realmente, doctor, que vos y otras personas que han puesto a consideración de la ciudadanía su candidatura y que tienen el bagaje y la convicción de defender lo que piensan, aunque muchos no estemos de acuerdo en muchos de los conceptos, ¿verdad? Pero para eso están los parlamentos y para eso están las elecciones. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.